Anteriormente, en Gigantes de la Industria. Luego del baño de sangre de la Guerra Civil, Estados Unidos se había convertido en uno de los países más poderosos del planeta, impulsado por un grupo de visionarios que estaba construyendo un mejor futuro. Vanderbilt no se detuvo ante nada para conectar la nación mediante el ferrocarril. Si quieren guerra, les daré una guerra. Rockefeller usó su característica crueldad para encender los hogares de costa a costa. ¿Y qué hay con las plantas de Pittsburgh? Ciérrenlas. Las ciudades se estaban extendiendo hacia el cielo, cimentadas en la fortaleza del acero de Andrew Carnegie. Es imposible. Nada es imposible. Y bajo el control de J.P. Morgan, la electricidad estaba comenzando a dar energía al país. Larga vida a la luz eléctrica. Estamos ante el nacimiento de una nueva industria. En apenas 35 años, la nación había cambiado más rápido que nunca. Pero los increíbles avances tuvieron su precio. ¡Aquellos que estén a favor del paro, que levanten la mano! ¡Sí! Un trasfondo de rabia estaba creciendo. Y muchos estaban buscando retomar el control del país. Sí, por supuesto. Pero los más poderosos titanes creían que ellos no le respondían a nadie. Pero es necesario que... Escuché suficiente. Esto es lo que va a pasar. El Banco Morgan. Y con una elección presidencial en el horizonte, su próxima movida conmocionaría al mundo. When I got to Memphis to put my old baby down, he said, I can't take you to heaven, I can't save your soul, I can't promise forever. Hey, yeah, got my heart in your hand, I can feel my soul. Tras heredar y expandir el imperio bancario de su padre, J.P. Morgan era ahora uno de los hombres más poderosos de la nación. Su influencia en el país era únicamente igualada por otros dos hombres, Es una buena idea. Andrew Carnegie y John D. Rockefeller, quienes habían sido rivales por décadas. Esa rivalidad había impulsado a ambos hombres a increíbles alturas. En la cúspide de su poder, J.P. Morgan, John D. Rockefeller y Andrew Carnegie, combinados, llegaron a valer el equivalente moderno de $1 billón. Más de toda la riqueza neta de las 40 personas más ricas del mundo actual. Los ricos eran como la realeza, era algo diferente. Literalmente ellos controlaban el país. Cuando hablas de Rockefeller, que era el 1% de la economía, es increíble hablar de eso, es casi incomprensible. Pero mientras Carnegie, Rockefeller y Morgan seguían haciéndose más ricos, otros luchaban por sobrevivir. La brecha entre ricos y pobres nunca había sido más grande. Más del 90% de la población sobrevivía con menos de $100 al mes, mientras el trabajador promedio apenas ganaba $1 al día, muy por debajo de la línea de pobreza. Las condiciones laborales en todo el país eran casi insostenibles. En apenas un año, 1 de cada 11 obreros del acero fallecería en su trabajo. Mientras el país se acercaba a las elecciones presidenciales de 1896, los pobres del país estaban desesperados y sin perspectivas. Un hombre vio la oportunidad de aprovechar esta rabia y en el proceso impulsarse a sí mismo hacia la Casa Blanca. William Jennings Bryan. Él basó su candidatura en la promesa de igualdad para todos, jurando ser una voz para los pobres
y luchar contra la élite del país. Las grandes combinaciones de capital han violado los derechos de las masas. Nadie puede ganar $1 millón de manera honesta. Él se convirtió en vocero de la gente común. Era el gran hombre común. No hay dudas de que él presentó algo vital para la mayoría de la gente que no era acaudalada. Los republicanos intentan anular y desacreditar a todo el que administre honestamente y permiten que cualquier infractor trabaje sin supervisión siempre y cuando tenga dinero. Los monopolios, los TROT, se convirtieron en objetivos de los demócratas, así que el antimonopolio se convirtió en el grito de batalla de todo aquel que de alguna manera no se beneficiaba de las corporaciones. Voy a acabar con los monopolios. ¿Me oyes, Carnegie? ¿Me oyes, Rockefeller? El surgimiento de Bryan era la más grande amenaza a la que los titanes se habían enfrentado. Él prometía desmantelar sus compañías y no descansar hasta verlos en prisión. Él es William Jennings Bryan en un mitin de los demócratas. Es un prohibicionista, un presbiteriano devoto. Según él, la teoría de la evolución de Darwin es un fajo de mentiras. Es un enemigo de los altos estándares y enemigo de los grandes negocios. Es seguro que ganará la nominación democrática. ¿Qué les parece? El Partido Republicano tiene un buen candidato. No. Tenemos que comprar nuestro propio presidente. Se aprovecharon de sus fortalezas. Cuando tienes lo que, en términos relativos, es una cantidad de dinero ilimitada, puedes pagarle a la gente para que haga lo que sea por ti. Desesperados por proteger los imperios que les había llevado una vida a construir, los titanes ofrecen todo su apoyo a la candidatura del gobernador de Ohio, William McKinley. El jefe de campaña de William McKinley era también un empresario. Y esencialmente se fue con mucho respeto por todo Wall Street, diciendo que si McKinley no ganaba, ese loco de Bryan sería el presidente. Y si era así, tenían que ver lo que eso le haría al dólar y a la credibilidad del país en el mundo. Los titanes ostentaban más poder que ningún grupo de hombres en la historia nacional. Y ahora iban a usarlo. Se lo agradezco. Este es el discurso de McKinley. Lo ofrecerá en la convención republicana. Que lo vea a tiempo. Entendido. Rockefeller, Morgan y Carnegie dieron $200,000 cada uno, el equivalente a $20 millones actuales. La campaña había sido la más costosa de la historia estadounidense. Los gastos de McKinley superaron los de Bryan por un factor de 5-1. Pero ellos no solo financiaban al candidato. El grupo ostentaba tremenda influencia y no escatimaban en utilizarla. Sugerían titulares y orquestaban campañas de relaciones públicas dirigidas a lograr la elección de McKinley. Era más fácil comprar la publicidad que quisieras en esos días de lo que es ahora. Los medios informativos eran un mercado más pequeño y era más fácil ofrecer información a tus corresponsales favoritos de lo que quizás es ahora. Bryan contraatacó. Emprendió la primera gira múltiple de prensa, atravesando todo el país y hablándole directamente a la gente. La gira se convirtió en el modelo de la manera como las campañas presidenciales se conducen hoy día. Bryan ofreció más de 500 discursos a grandes multitudes por todo el país. Voy a ponerle un alto a esos cerdos. Atacando públicamente a los hombres más ricos y poderosos de la nación y jurando marcar el inicio de una nueva era.
Mientras la campaña de Bryan ganaba fuerza, los principales industrialistas de la nación recurrían a tácticas de miedo. Muchos empleadores, grandes empresarios decían que si Bryan ganaba las elecciones, los negocios irían tan mal que tendrían que cerrar. Así que si Bryan ganaba las elecciones el martes, que no fueran a trabajar al día siguiente porque no habría empleo. Si eras un obrero y te enfrentabas a esto, ibas a pensar muy seriamente, incluso si pretendías votar por Bryan. Quizás tu corazón se inclinaba hacia Bryan, pero ¿a dónde apuntaba tu bolsillo? El día de la elección los bandos estaban definidos. Wall Street versus el pueblo común. Los ricos versus los pobres. Uno de los aspectos de una sociedad evolutiva es la distribución de la riqueza, y eso es lo que debatimos hoy, es la esencia de toda la política. El que la riqueza esté en manos de unos pocos o distribuida entre muchos, ¿es mejor desde el punto de vista moral o económico? 90% de los votantes elegibles fueron a las urnas. Aproximadamente el doble de las elecciones más recientes. En 1890, votar era un acto público. Por un lado estaba la urna de los republicanos y por el otro la de los demócratas. Tu patrón o un agente de él podía pararse en las urnas para ver por quién habías votado. Hubo cierta coerción empleada por los republicanos. Sobre los trabajadores urbanos, ellos pudieron tomar sus propias decisiones, pero esto les facilitó la decisión. Cuando cerraron las urnas, el futuro de la nación pendía de un hilo. Por 20 largas horas, Carnegie, Morgan y Rockefeller agonizaron en torno a los resultados, sin saber si el país moderno que ellos habían ayudado a construir seguiría siendo el mismo cuando se contaran todas las papeletas. Estados Unidos estaba en una encrucijada. Un pequeño grupo de hombres había creado el país moderno, construyendo imperios inimaginables en petróleo, acero y electricidad. Pero ahora, estos imperios estaban siendo amenazados. La gente en todo el país estaba exigiendo cambios. Indignada por lo que veía como prácticas empresariales corruptas y condiciones insostenibles para los trabajadores. La elección presidencial estadounidense de 1896 era el campo de batalla para determinar el futuro de la nación. Y los titanes habían hecho todo lo posible para asegurarse de que la elección los favoreciera. Mientras Estados Unidos iba a las urnas, Andrew Carnegie, J.P. Morgan y John D. Rockefeller se vieron forzados a esperar. En última instancia, esta decisión recaía en las manos del pueblo estadounidense. El país estaba dividido. El demócrata William Jennings Bryan tenía el apoyo del sur y medio oeste agrícolas, mientras que el gobernador de Ohio, William McKinley, contaba con las fortunas del nordeste. Mientras los resultados eran contabilizados, la nación contenía el aliento. Hasta que al final, un presidente fue elegido. Rockefeller, Carnegie y Morgan se habían salvado por poco. El país permanecía bajo su control. Con McKinley en el gobierno, eran libres de manejar sus negocios de la manera que estaban acostumbrados. Tras la elección de McKinley, gran parte de los problemas que habían molestado a los grandes empresarios desaparecieron. Él era un hombre que en su filosofía y en su enfoque político simpatizaba con ellos. McKinley redujo las regulaciones y las ganancias una vez más se dispararon. Los negocios regresaron a la normalidad y Carnegie
Rockefeller y Morgan se volverían más poderosos que antes. Ellos habían derrotado a su enemigo común, y con ese objetivo esencial alcanzado, su incómoda alianza comenzó a desmoronarse. Rockefeller fue el primero en romper filas. Es un hecho que Rockefeller y Carnegie eran tan ricos que debido a que tenían tanto dinero, más del que podían reinvertir lucrativamente en sus propias compañías, empezaron a buscar empresas para invertir. John D. Rockefeller se enteró de un enorme depósito de mineral de hierro al norte de Minnesota, el material primario utilizado en la producción de hierro. Rockefeller conocía poco del negocio del acero. Lo único que sabía era que Andrew Carnegie era el mayor productor de acero en el mundo, y que esta era su oportunidad de derrotar a su acérrimo rival en su propio juego. Si estás en una compañía próspera, compitiendo contra otras compañías prósperas, siempre vas a idear estrategias para derrotarlas. Tienes que pensar en lo que ellos van a hacer y en lo que tú tienes que hacer. No es algo demasiado complicado. Rockefeller es un tonto. ¿Qué quieres decir? ¿Deberíamos preocuparnos? No. Puedes comprar mineral de hierro en cualquier parte. Y el mineral de las minas de Mesabi es como polvo, atasca los hornos. Ningún productor en su sano juicio lo compraría. Pero Carnegie estaba equivocado. Los fabricantes de acero pronto averiguaron cómo usar el mineral de hierro. Y Rockefeller de inmediato comenzó a proveerle a los competidores de Carnegie a precios realmente bajos. Había mucha gente por ahí que trabajaba para Carnegie o sabía cómo hacer acero, que pensó, si puedo reunir algo de dinero, podría iniciar mi propia compañía y venderlo un poco más económico que Carnegie. Y adivinen qué, la gente vendría a mí a comprar acero. Mientras la competencia se avivaba, los clientes de Carnegie comenzaron a migrar. El impacto fue devastador. En solo meses, las ganancias de Carnegie empezaron a disminuir. Percibiendo la debilidad, Rockefeller planeó una temeraria estrategia. Construiría una planta de acero, una que rivalizara con cualquier cosa que Andrew Carnegie hubiera construido. Pero Carnegie sabía que no podía permitir que eso sucediera. Carnegie estaba decidido a que nadie ocupara su lugar. Él iba a construir nuevas plantas. Si Rockefeller se metía con el acero, iba a destruirlo. Carnegie convocó una reunión, esperando intimidar a Rockefeller para que se mantuviera fuera del negocio del acero. Pero Rockefeller no se había convertido en el hombre más rico de la historia estadounidense por dejarse intimidar. Señor Rockefeller. Señor Carnegie. Siéntese. Usted no quiere negociar conmigo. Soy un gran negociador. Sé que intimido mucho a la gente y asumo el porqué y la verdad, no quiero intimidar a nadie, a menos de que me hagan daño. Devuelvo el golpe. Su rivalidad había durado décadas. Pero ahora, por primera vez, Carnegie y Rockefeller se enfrentaban directamente. Las negociaciones duraron meses. Y ningún hombre estaba dispuesto a ceder. Hacer negocios es un verdadero arte.
Es un arte. Y un gran negociador es como un gran cirujano. Son excepcionales, no los ves con mucha frecuencia. Rockefeller ya había hecho una fortuna con el petróleo. Su inversión en acero era solo una pequeña porción de su portafolio. Tienes que estar dispuesto a retirarte. Debes estar dispuesto a hacerlo. La gente que no se retira de un negocio termina cerrando malos tratos. Carnegie sabía que tenía poca opción. Para mantenerse en la cima, necesitaba hacer lo que fuera para mantener a Rockefeller fuera del acero. Compraré toda la producción de sus minas, pero a cambio, renunciará a su decisión de construir una planta de acero. De acuerdo. Ambos sabían que en algún momento tendrían que llegar a un trato en el que ninguno conseguiría todo lo que quería, pero ninguno quedaría destruido en el proceso. Rockefeller y Carnegie al final eran demasiado inteligentes y sabían que ambos eran muy grandes para iniciar una batalla. El acuerdo fue uno de los más satisfactorios de la carrera de Rockefeller. Había obligado a su mayor rival a desembolsillar una fortuna a cambio de un mineral de hierro que a él no le interesaba tanto poseer. Rockefeller pudo haberse aprovechado de Carnegie, pero su negociación llamó la atención de otro rival que visualizaba algo aún más grande. Estados Unidos se había expandido más en las 3 últimas décadas que cualquier país en la Tierra. Abarcaba el ancho del continente y su prosperidad se cimentaba en el petróleo, acero y electricidad. John D. Rockefeller, Andrew Carnegie y J.P. Morgan habían amasado fortunas inimaginables y se habían convertido en objetivos. Pero tras unirse para llevar a su candidato a la Casa Blanca, ahora estaban libres de hacer lo que quisieran. Cada gran líder empresarial que he conocido, además de ser muy inteligente y decidido, tiene esa actitud de ¿por qué yo no? Al diablo, lo merezco. Y si no tienes eso, no puedes alcanzar la grandeza. J.P. Morgan había pasado años consolidando industrias en quiebra, eliminando la competencia. Y tras el trato de Carnegie y Rockefeller, él vio el potencial de cerrar su mayor negociación. Morgan tenía mucho más poder que riqueza. Él definitivamente entendió que podía tener más influencia en la economía que Rockefeller y que cualquier otra persona, incluyendo a Carnegie. Y usó esto para perseguir la visión de la economía nacional. Los años de negociación de Morgan le habían dejado intereses en el control de compañías que iban de la manufactura a la minería y a los ferrocarriles. Y una industria amalgamaba todas las demás: el acero. J.P. Morgan creía que algunos individuos tenían que darle sentido y orden al capitalismo nacional. Morgan quería acabar la despiadada competencia en el acero. Y la única manera de hacerlo era juntar a los competidores en una nueva compañía. Si Morgan podía consolidar la industria del acero, podría potencialmente situarse en la cima del mayor imperio corporativo del mundo. Pero para hacer eso, J.P. Morgan necesitaba ejecutar su mayor y más atrevida movida hasta la fecha: un control completo del imperio de Andrew Carnegie.
El sentido de oportunidad de Morgan fue impecable. Carnegie, tras años de extenuantes batallas, se estaba cuestionando su futuro. Carnegie sabía que mientras él así lo quisiera, podría continuar su reinado supremo en el acero. Lo que no sabía era si quería seguir luchando por el resto de su vida. Morgan sabía que no podía abordar a Carnegie directamente. Necesitaba otro camino. Así que pautó una reunión con la mano derecha de Carnegie, Charles Schwab. Muchas gracias. ¿Hace cuánto trabajas para Carnegie? Por más de 15 años. Él te odiaría si te fueras. Nadie es indispensable. Has duplicado las ganancias de Carnegie Steel cada año en los últimos 5 años. Los tiempos han sido buenos. Carnegie es un jefe llevadero. ¿Qué tal si fueras tu propio jefe? ¿De qué hablas? Voy a comprar Carnegie Steel. Y tú vas a ser presidente de la compañía más grande del mundo. Con el debido respeto, señor Morgan, él rechazaría su idea desde el principio. No vendería nunca. Todo el mundo tiene su precio. Solo hay que averiguar cuál es. ¿Sabías que el juego del golf se inventó en Escocia? No lo sabía. ¿Lo tratan como un rey cuando regresa a Escocia? Supongo que sí. Y vino a Estados Unidos y se convirtió en rey de la industria. Creó su propio destino. El destino no es asunto de casualidad, es una decisión. Exactamente. ¿Frase de Shakespeare? No. William Jennings Bryan lo dijo. Y los 3 reyes de la industria le robamos su destino. Sí, por el mayor beneficio, para crear más riqueza. Solo si esa riqueza se usa para el beneficio de la humanidad. ¿Sabe? Si vendiera Carnegie Steel, pasaría el resto de su vida beneficiando a la humanidad. Seguro. Pero no hay una persona en el mundo con suficiente dinero para comprar Carnegie Steel. Excepto J.P. Morgan. Suponiendo que Morgan quisiera comprar, ¿cuál sería su precio? Carnegie no quería regatearle ningún precio a Morgan. Escribió 480 millones en un pedazo de papel. Eso equivale a 400.000 millones actuales, más que Gates y Buffett juntos. Carnegie había retado a J.P. Morgan a comprar por un precio escandaloso. Un precio más alto que todo el presupuesto del gobierno federal de los Estados Unidos. Tengo un precio. Estados Unidos estaba en movimiento. Tras décadas de crecimiento sin precedentes, el país había surgido como una de las principales potencias industriales en el mundo. J.P. Morgan había consolidado sus negocios por años y ahora fijaba su atención en el imperio del acero de Andrew Carnegie, con la esperanza de adueñarse de él y crear un monopolio completo en el negocio del acero. Pero Carnegie había pasado toda una vida construyendo su compañía, levantándose de la nada para convertirse en uno de los hombres más poderosos de los Estados Unidos. Convencerlo de que vendiera significaría una astronómica suma de dinero.
Tengo un precio. Dile a Carnegie que se reúna conmigo. Y dile que la respuesta es sí. Creo que esto es lo más temprano que he bebido champaña en mi vida. Felicidades, Carnegie. Ahora eres el hombre más rico del mundo. Hubieras dicho que sí, Morgan. Si te hubiera pedido 100 millones más. Adiós, Carnegie. Por 30 años, Andrew Carnegie había peleado con John D. Rockefeller por el título del hombre más rico de los Estados Unidos. Ahora, finalmente lo había sobrepasado. El acuerdo le dio a Carnegie un valor personal neto de más de $300,000 millones en dinero actual. La fortuna privada más grande que el mundo haya conocido. Inicialmente sintió una enorme decepción. No podía creer que ya no tuviera conexión con Pittsburgh o con sus fábricas. Ya no existía Carnegie Steel, y creo que fue difícil para él acostumbrarse a eso. Si alguien acepta la propuesta muy rápido, entonces piensas que podías haber pedido más. Pero nunca me gusta mirar hacia atrás. Soy una persona que mira hacia adelante y que piensa positivamente. Y con las transacciones que hice o no hice, muy raras veces me arrepiento de una situación. Me gusta avanzar. J.P. Morgan llamó a su compañía US Steel. Al instante se convirtió en la mayor corporación del mundo. La primera compañía en la historia en costar más de $1,000 millones. Y dominaría el negocio del acero por casi 100 años, virtualmente sin competencia. Pero la creación de US Steel fue solo posible en esa nueva era de monopolios desenfrenados. Una era que Morgan ayudó a crear cuando él y sus rivales llevaron a su candidato a la Casa Blanca. Quizás podían haber ayudado a comprar el presidente, pero no podían evadir la política para siempre. Su poder sobre las mayores industrias de la nación pronto llamarían la atención de un político emergente. Theodore Roosevelt. Roosevelt era el tipo de personaje que tenía que dominar, tenía que en cierto sentido adueñarse de los espacios. Roosevelt venía de una acaudalada familia neoyorquina y pudo convertirse en un titán como Carnegie o Rockefeller. Pero tomó un camino distinto. Rechazó una carrera en la industria por una en la política. Pero el joven Roosevelt tenía un problema de imagen. Sus ropas elegantes y comportamiento de chico rico lo dejaban expuesto al ridículo. Hizo un gran esfuerzo por transformar su imagen, posando en un estudio fotográfico de Nueva York como un cazador de las tierras y armas, con un cuchillo de caza Tiffany's de plata de $500. La imagen ayudó a Roosevelt a transformarse de un rico aristócrata neoyorquino en un hombre de pueblo. Y cuando Roosevelt se alistó en el ejército, la imagen que había fabricado se hizo real. Roosevelt se convirtió en héroe durante la guerra hispano-estadounidense. Y el jefe republicano del estado de Nueva York le dijo, eres mi candidato. Le dio la nominación republicana y en virtud de su heroísmo, se convirtió en gobernador de Nueva York.
Roosevelt se desarrolló. Rápidamente demostró una vena independiente. Roosevelt no podía ser manipulado por nada. Como gobernador de Nueva York, Roosevelt aprobó leyes para tomar medidas drásticas contra los abusos de las grandes empresas. Sus mayores objetivos eran los monopolios más poderosos de la nación y los hombres que los controlaban. Pero Rockefeller y Morgan sabían que no podían comprar a Roosevelt. Así que se dispusieron a debilitarlo tanto como fuera posible. Una manera de impedir que Roosevelt se convirtiera en una figura importante a nivel nacional era haciéndolo vicepresidente, porque el vicepresidente en realidad no tiene mucho que hacer. Ya cerca del nuevo año electoral, era una reedición de 1896, McKinley contra William Jennings Bryan. A través de una serie de tratos clandestinos, algunos de los hombres más ricos y poderosos de la nación convencieron a McKinley de colocar a Roosevelt en la boleta. La vicepresidencia era el cargo que la gente ocupaba para desaparecer. Se convertían en vicepresidentes y nunca se oía de ellos de nuevo. Era casi como el moderno programa de protección al testigo. McKinley fue reelecto por un margen cómodo. Y Roosevelt fue juramentado como vicepresidente. Con su aliado aún en la Casa Blanca y su némesis en una posición desvalida, Rockefeller y Morgan pensaban que habían protegido sus imperios. Pero su inteligente ardid podía volverse en su contra. El presidente William McKinley fue electo para un segundo periodo. Y el aspirante a cazador de monopolios, Theodore Roosevelt, fue juramentado como vicepresidente. Una movida inteligente para acallar su influencia. Con McKinley en la presidencia por otros 4 años, John Rockefeller y J.P. Morgan tenían la libertad de expandir sus negocios a alturas sin precedentes. En septiembre de 1901, el presidente McKinley viajó a Buffalo para ofrecer un discurso que anunciaba la prosperidad nacional. Pero esa prosperidad no había alcanzado a todos. Muchos estaban luchando por sobrevivir. Y estaban hartos de la relación de McKinley con las grandes empresas. Leon Czolgosz era un exobrero de una fábrica que recientemente había perdido su trabajo en una compañía que J.P. Morgan había absorbido durante la creación de U.S. Steel. En medio de sus penurias, Czolgosz se refugió en el creciente movimiento anarquista. Se convenció de que el gobierno estaba ayudando a los ricos a explotar a los pobres. Y estaba decidido a ponerle fin a eso. Días después del atentado, William McKinley sucumbió a sus heridas, convirtiéndose en el tercer presidente estadounidense asesinado en ejercicio. Para los hombres más poderosos de Estados Unidos, este era el peor escenario. Una bala asesina los había privado de su presidente, un hombre en cuya elección habían invertido millones, y con su muerte, su peor enemigo ascendía al poder. Roosevelt estaba a punto de convertirse en el líder del mundo libre.
Señor Roosevelt, un placer conocerlo. El plan de hacer que Roosevelt se quemara en la vicepresidencia resultó contraproducente porque ¿quién podía predecir qué sucedería después de las elecciones o tan pronto estas pasaran en 1900? Señor Roosevelt, levante su mano derecha. Usted, Theodore Roosevelt, jura solemnemente que ejercerá fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y hasta el límite de su capacidad preservará, protegerá y defenderá la Constitución de los Estados Unidos. Sí, lo juro. Ahora, comencemos. Roosevelt insistió en que los grandes capitalistas reconocieran que eran capitalistas y que los funcionarios electos eran los que el pueblo había elegido. Nadie había elegido a J.P. Morgan. Nadie había elegido a John D. Rockefeller. Pero la gente indirectamente había elegido a Roosevelt como presidente y él le sacaría provecho. Roosevelt pronto emprendería una campaña contra los monopolios más grandes de la nación. Y su primer objetivo sería un conglomerado ferroviario, propiedad de J.P. Morgan. Morgan exigió ver al presidente. Se fue raudo de Nueva York a Washington y fue a la Casa Blanca. Dijo, no entiendo, si tenemos un problema, envía a su representante con el mío y lo arreglaremos. Y Roosevelt dijo, ese es exactamente el problema con Morgan. Actúa como si yo fuera un empresario rival o algo así. Y Morgan, que pensó que podía manipular a Roosevelt, descubrió que este no podía ser manipulado por nada. Roosevelt se negó a ceder con Morgan. Demandó a su compañía en una corte federal. El primer caso antimonopolio entablado contra una corporación importante. Roosevelt resultaría victorioso y el monopolio ferroviario de Morgan fue dividido. Fue un terrible revés para J.P. Morgan, que le costaría muchos años superar. Este fue un signo de lo que vendría para sus colegas industrialistas. Roosevelt pronto fue reelecto para un segundo periodo y en el curso de su administración entablaría demandas contra docenas de monopolios. Fue una época de grandes cambios para la nación. J.P. Morgan, John D. Rockefeller y Andrew Carnegie de pronto se convirtieron en miembros de una vieja guardia, titanes envejecidos, forzados a defender sus decadentes imperios. Pero mientras otros monopolios caían, un objetivo se negaba a ser derribado. La Standard Oil de John D. Rockefeller se las había arreglado para demorar una separación a través de múltiples administraciones. Pero Rockefeller no podría esconderse para siempre. Tenía la reputación de ser la empresa detestable de Estados Unidos. Se convirtió literalmente en símbolo de los males de las grandes empresas. Fue un ejemplo de las grandes empresas que acumulaban demasiado poder sin nada ni nadie disponible para contenerlas. El gobierno demandó a Standard Oil en lo que prometía ser el más grande caso antimonopolio de todos los tiempos. Y el gobierno esperaba que su principal testigo fuera el propio John D. Rockefeller. Los federales emitieron una citación y Rockefeller se dio a la fuga. De California pasó a Maine y a Cayo Hueso. El hombre más poderoso de los Estados Unidos se había convertido en un prófugo de la justicia. Recorrió todo el país para escapar de la entrega de las citaciones. Él estuvo huyendo de la ley. Rockefeller evadió las citaciones por meses, pero la vida intervino. Su hijo, John Jr., y su esposa dieron la bienvenida al mundo al primer nieto de Rockefeller. Aún huyendo de la citación, Rockefeller no pudo viajar a ver a su nieto. Y la ausencia se le hizo insoportable.
Solo estaré aquí un día. Una vez que me vaya, perderán la oportunidad. Y quizá no vuelva. Rockefeller sabía lo que era ser abandonado. Nunca confíes en nadie, hijo. Ni siquiera en mí. Y no permitiría que este caso separara a su familia. Se entregó y acordó declarar en la corte en defensa de la Standard Oil y en defensa de toda una forma de negocio que él había ayudado a crear.